Esta probablemente vaya a ser la sesión que más me divierta porque evaluación es donde más he experimentado con esos chatbots y donde más se ha publicado en realidad. A ver, vamos a usarlo para evaluaciones escritas. Y para evaluaciones escritas, al momento, yo la recomendación que doy es que solo lo usemos para evaluar razonamiento clínico. O sea, preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, preguntas de ensayo modificado, preguntas muy cortas. Entonces, el resumen de esto, o en realidad la conexión de todo, de cómo usar estos chatbots, es diseño de viñetas clínicas. Las preguntas de respuestas muy cortas, que básicamente son un enunciado y luego pedir el diagnóstico o tratamiento en 1 o 2 palabras, es una opción. Luego las preguntas de ensayo modificadas también tienen un caso clínico y unas 3 preguntas para rellenar. Y las preguntas de opción múltiple pues ya las conocemos todos. Entonces, ¿cómo se diseña una viñeta? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el prompt van a ser de cómo se diseña una viñeta. Una viñeta no es nada más que un concepto de razonamiento clínico que es la representación del problema, que tiene factores sociodemográficos, adulto mayor, antecedentes, con antecedente de hipertensión y diabetes mellitus, motivo de consulta, con dolor torácico de inicio brusco, retroesternal, hallazgos claves del examen físico y laboratorial o imageneológicos, funciones vitales normales y tiene una elevación del ST en derivada de 2, de 3 y ABF. Esa representación del problema es lo que queremos que cree ChatGPT o Bing o Gemini. Por eso, otra vez tenemos una serie de prompts. En este caso hoy les presento a MCQ Developer. Este es producto de bastante trabajo, en el cual ustedes pueden venir a Copilot o a Gemini, si no tienen GPT-4, y lo pasan. Igual con Google Gemini, le dan una nueva conversación y lo copian. Les va a decir qué tipo de pregunta quieren. Les va a pedir el dominio, o sea, la especialidad, el tema y la competencia. En este caso, el tema que yo quería era cardiopatía isquémica. Y la competencia que quiero es la competencia de manejo. Gemini es quizás un poquito más elegante porque agarra y te dice ¿qué es lo que necesitas? Y tú le dices quiero el tema de cardiopatía isquémica y competencia de manejo. Y te va a dar el caso, te da el examen físico y te da un caso mucho más amplio, ¿no? Mientras que Copilot te da un caso más chiquito y luego te da este enunciado, ¿no? Bueno, y te da las claves. En GPT, por otro lado, lo que podemos hacer es vamos a crear un nuevo chat GPT, vamos a abrir una nueva conversación, vamos a copiar esto y vamos a pedirle exactamente lo mismo, que ha sido el tema cardiopatía isquémica y la competencia que tiene que ser manejo, ¿no? Otra cosa que pueden hacer con este prompt es darle el objetivo de aprendizaje que han conseguido en sesiones previas. O sea, cuando hicimos esa tabla, les dieron objetivos de aprendizaje. Pueden meterlos y va a crearles preguntas para esos objetivos de aprendizaje. Y veamos, nos dice el caso de un hombre de 68 años, cuál sería el paso más apropiado. Y el paso más apropiado es la clave B. Entonces, este es un prompt para crear preguntas de opción múltiple. Ustedes pueden crearlas, pero ninguna pregunta de opción múltiple es infalible. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas las preguntas deberían revisarse. Algo que hemos venido trabajando ha sido a este MCQ Quality Checker, que es un revisor de preguntas de opción múltiple. Sí, es un revisor. Así que lo que se hace con Quality Checker es se pone el prompt y te va a pasar toda una checklist de errores de redacción de ítems. Y te va a dar el veredicto final, si las alternativas en realidad son plausibles o podrían confundir o podrían generar dificultad para el evaluado, que está bien pues, ¿no? Mientras más plausibles sean varias, es mejor. Entonces le damos la pregunta y lo que dice es, muy bien, nos da el objetivo, la viñeta dice que es relevante, la pregunta es directa y clara, la plausibilidad de distractores es alta, media y baja para algunos, y nos da su veredicto final. Nos dice que la calidad de la pregunta es alta y con eso ya estamos como que un poco más tranquilos para poder usar la pregunta. Entonces es ChatGPT revisándose por ChatGPT, que cuando veamos quizás más adelante se puede hacer esto con agentes, pero es básicamente eso. Pero ¿qué tal si ustedes quisieran que los estudiantes llenaran en vez de tener alternativas, tuvieran que llenar? Estas son las Very Short Answer Questions. Estas son preguntas que no tienen como que alternativas. Ustedes simplemente pueden agarrar y colocar esto de aquí, ¿no?
Entonces, les da el caso y el estudiante va a tener que llenar con lo que él tenga, o sea, no va a tener que escoger, sino va a tener que llenar. Es algo muy útil en realidad para poder crear viñetas y hacer que los estudiantes de verdad recuperen la información, ¿no? Entonces, esa es una opción. Luego, este es un escenario interactivo de simulación que creo que no va a ser tan aplicable en este escenario. Pero otra cosa que pueden hacer es acelerar la evaluación con rúbricas. ¿Cómo ocurre esto? Esto lo pueden hacer con este chatbot que se llama Evaluador con Rúbricas. Ustedes lo copian en ChatGPT o a donde ustedes quieran y le tienen que dar una rúbrica, la rúbrica que ustedes quieran. Le pasan la rúbrica, la va a tener y luego le pasan el documento que quieren evaluar, que podría ser una tarea de un estudiante u otra, ¿no? O un proyecto. Le dan el prompt, le dan la rúbrica, va a digerir la rúbrica y luego van a tener lo otro, ¿no? Un ejemplo muy interesante, quizás podamos hacerlo al final de esta sesión, vaya a ser con un proyecto de investigación. Otro prompt que me parece interesante es este que tenemos para salir de apuros en realidad, que es diseñador de rúbricas. Es muy interesante porque lo que hace es que te crea un tipo de evaluación teniendo en cuenta varios criterios conceptuales, procedimentales y actitudinales. Cada criterio va a estar relacionado a una competencia de CANMETS o AJME. Y vamos a ver, miren, vamos a poner esto de aquí. Imaginemos que queremos evaluar razonamiento clínico en una nota de ingreso. No nos va a dar la mejor rúbrica, pero sí nos va a ayudar a poder tener en cuenta qué es lo que hay que hacer, ¿no? Médico experto nos dice cuál es el criterio, en colaborador también y en comunicador también, ¿no? No es quizás el mejor. Cuando usen este prompt yo les recomiendo usar GPT-4. Miren la diferencia, en realidad la diferencia es abismal. Razonamiento clínico en una nota de ingreso. Y miren lo que va a pasar. Identificación del problema, análisis de síntomas, es mucho más avanzado, ¿no? Formulación de la hipótesis, justificación de decisiones, y nos está alineando con qué competencia, con qué de dominio o con qué rol del CANMETS o del ACGME se relaciona, ¿no? Entonces, pueden acelerar la evaluación, pueden crear rúbricas y luego esa rúbrica pueden usarla para evaluar una nota de ingreso de alguien o un proyecto o lo que ustedes quieran. Podemos poner un ejemplo más de rúbrica para evaluar un proyecto de investigación. Vamos a tratar de jugar con estos dos y les voy a explicar más o menos cómo va. Vamos a crear esta rúbrica y voy a darle un paper que he escrito en algún momento para que lo pueda evaluar. Todo esto con GPT-4 porque es probablemente con el que mejor funcione, ¿no? Listo. Entonces, Rubric Bot Evaluator, le doy, vamos a tener otro mejor, GPT-4, evaluador con rúbricas. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo. Ya está digiriendo el prompt. Listo, y ahora vamos a copiar esta rúbrica que ha diseñado, ¿no? Le damos la rúbrica y le damos a ver si tenemos un proyecto. Vamos a usar este proyecto de tesis que tenemos de un estudiante. Recuerden que en GPT-4 pueden subir, o sea, de verdad, si tienen que comprarlo, cómprenlo, es la mejor recomendación que les puedo hacer. Ha convertido esta rúbrica en una checklist y ahora vamos a ver si el protocolo de verdad cumple eso, ¿no? Formulación del problema está bien, me está diciendo un feedback, me dice el diseño metodológico que también está bien, la aplicación de análisis de datos también está bien, nos está diciendo qué es lo que hemos logrado, y la interpretación de resultados nos dice que no, porque dice que él identifica que el proyecto está en una fase preliminar. Y así pueden ir evaluando y contrastando si se asemeja o no a la calificación de sus expertos, solo con esos prompts. Y eso es todo.
Eso es cómo usar ChatGPT para planificar, enseñar y evaluar.